Hola, en este video yo les voy a hablar acerca de el libro La columna de hierro de Marco Tulio Cicerón. Vamos a identificar sus 4 etapas y empezaré diciendo algunos de los personajes. Marco Tulio Cicerón es el abuelo. Marco Tulio Cicerón es Tulio. Marco Tulio Cicerón le podemos llamar el abogado. Quinto es su hermano. Y su mamá se llama Elvia. El capítulo 14 comienza cuando Marco le cuenta a Arquías las enseñanzas que adquiere de Scaevola. La parte más crucial y emocionante de este capítulo es cuando Arquías le dice que un abogado honrado que cree honestamente en las leyes se morirá de hambre por la falta de clientela, a lo que posteriormente Marco le contesta: pues yo me moriré de hambre. Respuesta que sin duda muestra uno de los grandes ideales que poseía el personaje de Marco Tulio. El maestro que enseña a Marco Tulio la abogacía fue el ya mencionado Scaevola, quien era un famoso abogado de aquella época. Este gran abogado pensaba y afirmaba que los jóvenes sinceros estaban locos y no creía en las virtudes humanas. Pensaba que por la nobleza de Marco, éste no servía para ser abogado, idea que resultaba contraria a la que Marco Tulio tenía respecto al tema, quien sí creía que sería su vocación. Además de confiar en la justicia desinteresada en las leyes, este personaje tenía la pasión y el espíritu para llegar a ser un gran abogado, hecho que muchos dudaban llegaría a suceder. Uno de los consejos que les dan sus mentores, que para ser buen abogado debe ser buen actor, para lograr convencer de que él posee la razón y además se debe creer que uno es importante. Scaevola dice que la ley es una ramera, porque se modifica según los intereses del hombre que están en el poder. Sin embargo, Marco creía que las leyes estaban por arriba de las exigencias y la codicia de los hombres. Al mismo tiempo de este suceso, Marco se encontraba herido porque su amor con Livia no pudo realizarse, lo que lo lleva a relacionarse de una manera diferente con Eunice, la esclava de su amigo Arquías, que después fue liberada. Posteriormente se entera de la boda de Livia Curio con Lucio Sergio Catilina, un famoso guardia de Roma. Se encuentra en la escuela de espadachines de Gallo y tiene un duelo en el cual Marco sale vencedor, pero no lo mata porque los ojos de Lucio Sergio Catilina le recuerdan a Livia, la mujer que siempre amó. La mamá de Marco Tulio, en este capítulo, le dice que ya es momento de que se case, de que busque una mujer, y le propone a Terencia, pero a él Terencia no se le hace bonita, se le hace más bonita su hermana Fabia, pero no descarta la idea que se pueda casar con Terencia. En el capítulo 15 se narra acerca del problema legal al que se enfrenta Joel Ben Salomón. Comienza cuando Scaevola y Marco Tulio Cicerón están dialogando acerca de la situación política del país, en la que Sina, recordemos que Sina es un dictador, dice ser fiel a la democracia, libertad y a la Constitución, pero en realidad no es más que un bribón porque cada año se reelige sin consultar al pueblo. Además, prometió reducir impuestos y no ha hecho otra cosa más que perjudicar a la nación. Pero Marco cree que el pueblo desea paz. Después, Scaevola le pregunta que si ya está preparado para presentar su primer caso ante el Senado, así como también le aclara a que él estará presente junto con sus amigos, pero le advierte que no tiene que apelar a ninguna ley porque no existe, ya que su caso se refiere a un granjero, padre de familia con una esposa, 2 hijos y 3 esclavos, quienes le ayudaban en sus labores, pero que se encuentra arruinado y no ha podido pagar los impuestos. Por lo tanto, fueron embargadas sus propiedades. Ellos fueron encarcelados y ahora van a ser vendidos como esclavos porque así lo determina la ley. Marco insiste en que esa ley debió de ser abolida, ya que durante mucho tiempo no se aplicó, pero como le aclara Scaevola, ahora el gobierno necesita dinero, pues ha perdido mucho en las guerras civiles, y este es su único medio de obtener dinero. Además, agrega que esta ley en un principio fue creada para controlar a los derrochadores e irresponsables, pero el gobierno la aplica. Marco, un poco desanimado, desea remover el corazón de los senadores, pero Scaevola, su mentor, le advierte que será casi imposible y tiene que preparar algo muy convincente para que logre su objetivo. Acto seguido, se fue al templo a orar para que todo saliera a su favor. Al regresar en la casa de Scaevola, se encuentra con su amigo Noé Ben Joel, quien lo está esperando. Al saludarlo, comenzó a llorar.
Tenía casi 2 meses que no se veían desde el día de que Noé fue a su casa a contarle que su papá lo había vendido para que se casara con Ezra ben Samuel, pues al ver que las obras teatrales que Noé producía no le dejaban ganancias económicas, y puesto que él era quien las costeaba, no está dispuesto a seguir perdiendo, así que lo obligó a casarse con Ezra. Noé se negaba a casarse con ella, pues decía que parecía un camello, pero en realidad no era tan fea como él decía y podía seguir costeando sus obras teatrales, por lo que aceptó casarse con ella en una ceremonia sumamente suntuosa. Scaevola trató de convencer a Marco para que no fuera ingenuo y se diera cuenta que las leyes son el capricho de los poderosos y que la justicia ha sido desechada de Roma, y le dijo que el mundo no era para él. Luego le dio una llave a Marco ordenándole que trajera unos documentos que estaban guardados en un cofre, y a Noé le pidió que escribiera los nombres de los senadores deudores de su padre. Agregó que todo político tenía secretos por los que moriría antes de que fueran revelados. Observó la lista de Noé y comenzó. El primer senador era padre de su nieto. Había cometido incesto con su propia hija. Su esposa, al descubrirlo, amenazó con denunciarlo públicamente, pero ésta le envenenó. Casó a su hija con un gay para ocultar la verdad, y ahora estaba dispuesto a divorciarla para llevársela otra vez a su casa. El segundo senador asesinó a Druso, héroe de Italia. Si el pueblo italiano supiera la verdad, lo asesinarían. El tercer senador había seducido a 4 jóvenes mujeres, cuyos esposos eran sus colegas senadores, y si estos lo supieran, lo asesinarían. El cuarto senador había tenido 6 esposas, pero ninguna le había dado un hijo, pues él era impotente. Sus primeras 5 esposas eran damas de alta sociedad y lo callaron por vergüenza, pero sin embargo tenía 2 hijos muy guapos, cuyas madres y padres fueron sus esclavos asesinados por él. Marco y Noé quedaron horrorizados con los relatos, y Noé le preguntó a Scaevola de dónde había obtenido esos informes. Él respondió que tenía los mejores espías y que además, anteriormente, había tenido que echar mano de estos informes. Enseguida hizo llamar a sus mensajeros y dirigió una breve y respetuosa carta a cada senador para recordarles que seguía poseyendo esos informes. También les pedía que retiraran los cargos y devolvieran a Joel a su casa. De los senadores de los que desconocía algún escándalo, se limitó a hacerles creer que poseía cierta información y que deseaba platicar con ellos para que desmintieran todo. En el capítulo 16 vamos a, bueno, ya pasamos a la segunda etapa, que sería el abogado. En este capítulo se narra sobre la primera vez que Marco Tulio Cicerón va a actuar como abogado en el juzgado. Primeramente se hace alusión a los presentes que le son llevados por parte de sus amigos. Julio César, quien le envía una varita que representa la autoridad, y Noé ben Joel, que le envía la toga viril, las sandalias, los brazaletes y el anillo, y junto con una nota en la que le avisa sobre la liberación de su padre, todo para que acudiera dignamente al Senado. Después, Marco acude a ver a su papá para que éste le dé un buen consejo sobre lo que tiene que argumentar para defender a su cliente. Tulio le habla acerca de la situación de Roma, porque ha caído en manos de unos tiranos que han provocado que se confunda el amor a la paz. Acto seguido, va con su mamá Elvia para probarse la toga, pero ella le ayuda a reflexionar que la vestimenta no hace al abogado, sino más que los conocimientos son los que le dan esa calidad, y le recuerda que ante todo debe ser humilde. Al marcharse a los juzgados se encuentra con una grata sorpresa, pues su amigo Noé va por él. Ya en el camino van conversando sobre otros temas. Aún así Marcos se encuentra sumamente nervioso, pues el ambiente en la ciudad es muy ruidosa, con muchedumbre, y el clima es caluroso. Pero entran al Senado, se encuentra con su maestro Scaevola, su amigo Julio César, su hermano Quinto, otros abogados distinguidos, así como también con los senadores, pero entre ellos estaba Curio, amigo de Sergio Lucio Catilina, y el senador Servio. Después comienza la presentación del caso. El edil trata de humillar a Marco, pues al momento de mencionarlo como abogado de la parte acusada lo hace de una manera despectiva. Así como también se describe el caso de la siguiente manera: Persus es un ciudadano romano dueño de una pequeña granja y 3 esclavos, es casado y tiene 2 hijos, pero al no pagar impuestos sus bienes fueron incautados y él junto con su familia pasaron a ser esclavos para poder pagar la deuda. Enseguida le pregunta a Marco qué tiene que decir al respecto, pues Persus es culpable,
pero Marco le dice que desmiente la acusación, argumentando que la ley que fue aplicada es perversa, ya que en un principio esa ley debe pagar impuestos. Fue creada para poner orden dentro de la sociedad, debido a que era muy notorio que los ciudadanos romanos despilfarran el dinero, pero gracias a esa ley se mejoró la vida de los romanos, ya que permitió implementar servicios públicos en la ciudad, pero ahora era mala porque era disfuncional, es decir, la que en un principio se creó para mejorar ahora era utilizado con fines lucrativos y en perjuicio de los demás. Luego entabla una discusión con el senador Curio, pues Marco comienza a atacar al gobierno haciéndose referencia al estilo de vida que ellos llevan, a la corrupción en la que se ha caído, a la mala situación del país. Incluso entre los presentes comienzan a murmurar que no saldrá vivo, pues estaba diciendo la situación real del país. También Marco cita a la justicia como un valor supremo, que es lo que realmente se debe de buscar, pues Persus es un hombre que ha trabajado honradamente y es injusto que se le esclavice solo por no poder pagar impuestos, y les dice que los ciudadanos les dice que es mejor que le den su libertad a que después caiga en la delincuencia como muchos otros ciudadanos, y es tanta su pasión que rompe en llanto. Mientras tanto, afuera de los juzgados, la gente comienza a aclamarlo. El senador Servio decide sobre el asunto fallando a favor de Marco, pero le indica que la ley no puede ser derogada, pues esto provocaría un descontrol total, y ordena la libertad de Persus y su familia, así como también la restitución de sus bienes. Y en la salida todos comienzan a felicitar a Marco por su triunfo. Persus le besa la mano en señal de agradecimiento. Por último, al llegar a su casa, su papá le dice que se ha dado cuenta de que él no ha vivido en vano. 17, Noé Ben tuvo un hijo de nombre Joshua. Noé creó las obras del Edipo Rey y Electra, pero se mantenía anónimo por sus padres. Marco sufre su primer atentado por 4 hombres junto al río en Arpinion. Lo querían ahogar, pero querían que se viera como una muerte natural, por lo que doblaron su ropa y la pusieron a un costado del río. Lo comenzaron a ahogar. Este aguantó y poco a poco salía y se metía a tomar el aire. Ya después que pensaron que había muerto, lo dejaron, pero en ese collar que le regaló Aurelia, César, al atascarse con un árbol, fue lo que salvó. Recordaba que su asesino traía un anillo de una esmeralda con diamantes y 2 serpientes. Juró que no lo olvidaría. Cuando lo comenzaron a buscar, Athos, marido de Eunice, lo encontró a la orilla y éste le pidió que empacara todo porque volvería a Roma. Narra el libro que Athos le pedía que tomara un descanso y que después se fuera, porque Marco Tulio estaba demasiado cansado por todo lo que, porque estaba cansado de lo que pues había pasado en ese río, en ese mar. En el capítulo 18 tomó camino a Roma en un viejo caballo, pero él estaba todo herido. En el camino se encontró con una legión de romanos que primero lo cuestionaron, pero después lo ayudaron y escoltaron porque lo reconocieron por su abuelo. En el capítulo 19, Escaévola le dio a Marco un esclavo para que le cuidara y nunca se separara de él. Escaévola le puso a Marco el caso del forastero Casino, que se encargaba de manejar metales. El gobierno quería que éste dejara de hacer joyerías y solo produciera metales para la guerra. Veranus, un colega que también manejaba los metales, había sido eximido por el gobierno y podía seguir con su labor. Veranus le había ofrecido trabajo al capataz Samos de Casino y así llevarse a su gente. Marco pidió ayuda para este caso a Julio César, que recién se había casado con Cornelia, la hija de Sina. En el capítulo 21, Sina fue asesinado por un motín, cuando había ido a intentar detener el avance de Sila. En su lugar quedó Carbo. Escaévola vio a Pompeyo con el mismo anillo del que habían ocupado en el primer intento de asesinato de Marco, y éste le tuvo que decir que eran de una sociedad secreta. En el capítulo 22, a Escaévola lo mataron en su litera, le clavaron una daga y aunque los reconoció, no pudo decir quiénes eran. Sus asesinos gritaron que viva Carbo. Le dio de herencia a Marco 50.000 sestercios. Sestercios era la moneda romana. Su sillón
asirio esclavo y sus libros de leyes. Pompeyo mató a Carbo, y un hijo de Mario mandó a matar a los senadores no corrompidos. Sila entra a Roma. Pompeyo fue siempre espía de Sila y por lo tanto del partido senatorial. Lucio Catilina también compartía el famoso anillo de esmeralda y serpientes. Lucio Catilina era enemigo, obviamente, de Marco Tulio Cicerón. En el capítulo 23, Sila se nombró dictador supremo. Sila había mandado asesinar a un primo de Elvia, que no se metía en nada de política. Linio era su nombre, y no le querían decir a Tulio. En el capítulo 26, Julio César y Lucio visitaron a Marco en su despacho. Era para investigar sobre un supuesto testamento de Livia Curio Catilina. Decían que ésta estaba loca, pero en este capítulo redacta que Livia y su hijo murieron. El libro decía que ella había envenenado a su hijo y luego a ella, pero Marco acusó a Lucio de hacerlo y mucho tiempo después se comprobó que sí, que Lucio los había matado. En el capítulo 27, posteriormente, cuando se muere Livia Curio, Lucio se casa con Aurelia. Noé le ofreció a Marco comprar un tercio de Rocio. Era un actor de Roma muy querido. Puede ser considerado como el padre del teatro moderno. En esta tercera parte vamos a narrar El Patriota. Aquí intentaron por segunda vez matarlo. En el capítulo 36, el procónsul romano estaba disgustado con Marco. Marco, a su vez, estaba particularmente disgustado con su hermano Quinto por irse de la lengua en las tabernas. Había sido la causa de que el procónsul fuera de visita a la encantadora casa de Ático. Quinto permanecía un poco avergonzado al lado de Marco, mientras el procónsul tomaba sorbos de vino y miraba enfadado a ambos hermanos. No creo que fueran los romanos los que atacaron al noble Cicerón. No vi sus rostros, contestó Marco. Sin embargo, Quinto, que luchó contra ellos y oyó sus voces, dice que eran romanos. Soy soldado, replicó Quinto, y por tanto estoy acostumbrado a recibir golpes sin perder el conocimiento. No eran griegos, eran romanos, insistió Quinto. El procónsul tosió. Los griegos admiran a su hermano capitán, pero por otra parte no quieren a los romanos. Una de las estrofas menos ofensivas de una nueva canción nos tacha de caníbales y de bárbaros. Si usted hubiera examinado el cadáver del hombre al que maté, habría descubierto que era romano, dijo Quinto. Ya se lo he dicho, cuando llegó la compañía que mandé desde Atenas, el cadáver había desaparecido. ¿Quién se lo llevó? Desearía que todas las autoridades no se ocuparan más de este asunto, dijo Marco. Usted olvida, noble Cicerón, que nosotros somos pueblos amantes de las leyes. Si hacemos caso omiso de este ataque, daremos vuelo al rumor de que sus atacantes eran romanos y los atenienses se sentirían encantados. Mi experiencia me dice, replicó Marco, que cuando más se manosea una herida, más se infama. Capítulo 61. Cicerón fue nombrado para ocupar un cargo en el Consejo de Augures de Roma, cargo que no solo confería dignidad, sino que estaba muy bien remunerado. Aunque se sintió escéptico, claro, sin dejar de estar complacido, el consejo estaba integrado por agnósticos que discutían con el colegio de pontífices sobre religión, cosa que le causaba controversia, ya que recordaba que en el colegio de pontífices se había distinguido en todo momento por mostrarse devotamente religioso. Después de pensarlo mucho y consultarlo con Julio, aceptó el puesto. Se tomó con mucha seriedad los deberes de su cargo, aunque en privado consideraba muchas de las profecías y adivinaciones de los augures como cosa absurda, pero era lo bastante místico como para creer que Dios podría dar indicaciones del futuro a ciertas personas. Llegó el día de su primera profecía y la haría ante un magistrado, el cual eligió una colina desierta para saber qué pasaría. Estando ahí, Cicerón seguía dudando si de verdad podría ver cosas, y repentinamente empezó a ver buques de guerra, personas peleando, aves de mal agüero, y después de tantas cosas malas vio algo peor. Roma estaba siendo destruida y a lo lejos se escuchaban a personas gritando ¡ay de Roma! Y al final de todo Cicerón cayó desmayado. Después de varios días Cicerón se recobró y pensó que debía adquirir un poco de paz, ignorar lo que veía, aunque en su interior sabía que esto era imposible. Le platicó a su amigo César que él había aparecido en su profecía, primero triunfando pero después moriría, cosa que a Julio no le pareció importante y lo ignoró. Dentro de sí, creía que tanto Pompeyo como César estaban conspirando para su muerte, y supo que debía estar alerta.
pero esto pasó a segundo término cuando se enteró de una trágica noticia. Le había llegado una carta diciéndole que su amigo el dramaturgo Noé Ben Joel había muerto, a lo que Cicerón respondió: la tierra se ha empobrecido, ha perdido un hombre bueno y eso es algo que no podemos permitir. Posteriormente, Cicerón decide unirse a Pompeyo. Él estaba a favor de la ley y la constitución. Cicerón cayó enfermo, por lo que Pompeyo tuvo que irse a luchar contra César. Mientras tanto, Cicerón tenía alucinaciones y pesadillas, y en una de esas soñó que Pompeyo estaba muerto. Al despertar, le ocultaron la verdad porque aún no se encontraba bien de salud. Pero él comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. Después ya no se podía ocultar más la verdad. César había obtenido la victoria en Farsalia y Pompeyo había huido a Egipto. Allí le fue asesinado por un soldado sin importancia. Tras todos los problemas que se venían venir, Cicerón cayó enfermo de nuevo. Fue cuando su hija Tulia fue a visitarlo, pero ella también cayó enferma. Cicerón decidió salvar a su hija sin importar lo que a él le pudiera pasar, así que se la llevó a Toscasa, un lugar donde la atmósfera era saludable. En ese lugar y su hija pudieron encontrar la salud, y fue ahí cuando Cicerón decidió divorciarse de Terencia. Mientras tanto, Tulia había caído gravemente enferma y Cicerón se dio cuenta que en Toscana Tulia no sanaría, pero al final Tulia murió. Cicerón se encontraba muy triste y solo para él su vida ya no tenía sentido, pero decidió regresar a Roma. El Senado le había ofrecido a Julio César la corona, pero la rechazó. Después el Senado ofrecería una reunión para ofrecer de nueva cuenta la corona. Quinto, hermano de Cicerón, lo invitó a ir con él al Senado y Cicerón aceptó. Pero al ir llegando ahí fueron testigos de cómo el Senado terminaba con la vida de César. Se declaró que no se sabía que él era el asesino de César, cuando la realidad era que la mayoría sabía que había sido Bruto, pero no decían nada por temor. Cicerón pronunció ante el Senado que estaba en contra de Marco Antonio. Quinto decía que Octavio era quien provocaría la guerra civil. Antonio, sobrina de Julio César, deseaba recoger el poder de su tío, pero Marco Antonio no hacía más que tratar de impedírselo. Marco Tulio Cicerón se encontraba en su litera. Es ahí cuando él saca la cabeza y Herenio se la corta, y también le cortan los dedos donde había escrito las Filípicas. Y pues ahí muere y termina proclamando, o termina con la anunciación de María.